Para nosotros el fenómeno de la migración es una cuestión de principios morales, de solidaridad y de dignidad. En vez de ir a África a combatir las mafias, Sánchez promociona a España como destino, al revés que el resto de la Unión Europea. Quien venga, contrato en origen y carta de cumplimiento de nuestras leyes. Los españoles van a tener que empezar a defenderse por ellos mismos, pero de verdad. Ya veis estos titulares que, bueno, pues algunas, me parece tremendo. Bueno, vamos a analizar una vez más elementos que están teniendo protagonismo este verano, que tienen que ver con la inmigración, que siempre lo han estado. Ya sabéis que es la punta de lanza electoral, un poco emocional, ¿no? Es donde más trucos se pueden hacer, ¿no? De cifras y bueno, de culpar a todos a los inmigrantes. Bueno, es fácil caer en la trampa. Y en este caso, bueno, hemos visto todo el verano campañas de desinformación, culpando prácticamente de cada cosa que pasaba en España, cada asesinato, cada apuñalamiento, a los inmigrantes, concretamente a los menas y a los magrebíes, ¿no? A los musulmanes, como especialmente, pero básicamente con la inmigración ilegal y especialmente con la que viene de África. Y claro, fijaos porque hay un elemento que creo que es clave, y que fue la ruptura de Vox con el Partido Popular, que yo creo que por aquí van los tiros de este tipo de campaña, que la gente de Vox no lo entendía, pero que claramente hablaba de un movimiento estratégico que a corto plazo le podría no rentar por ruptura de gobierno autonómico y pérdida de nóminas, ¿no? De mucha gente dentro de Vox, pero que evidentemente iban a meter un acelerón con este asunto. Fijaros hasta dónde llega la cosa, que evidentemente hay un problema con la inmigración, o al menos un debate de cómo dar una solución, ¿no? Que sea la mejor para todo el mundo. Yo creo que parte en gran medida, ¿no? Pues por ver cuál es el origen de todo esto. Yo conozco sobre todo el origen de muchas de las migraciones de América Latina, concretamente las de Argentina, pues por ejemplo el corralito que provocaron, entre otras cosas, la privatización de las empresas públicas por parte de Menem, por ejemplo con empresas españolas, como se quedaron a precio de saldo pues con la riqueza de Argentina. Luego vino el corralito y el desastre económico y bueno, pues las migraciones, ¿no? Bueno, evidentemente hay casos más extremos como son guerras o bueno, pues el expolio, ¿no? Colonialista que se han sometido por países occidentales, Estados Unidos, Europa, etcétera, con países de África, América Latina especialmente, y que obligan a hacer esas migraciones. Obviamente lo ideal, yo creo que lo que desean todos los migrantes es vivir dignamente en su país. Yo creo que ese es un camino a medio o largo plazo. Y mientras tanto, pues tenemos estas migraciones que obviamente cada uno lo verá de una manera diferente, pero creo que hay una cosa que la gente decente debería defender mínimamente, que es el respeto a los derechos humanos. Empezar por algo que hay un sector que quiere hacer creer que no son humanos, que son, bueno, una invasión alienígena, como dice Donald Trump, y que todos son criminales de guerra en edad de combate, y que es una invasión total y que vienen a por nuestras mujeres. Todos son criminales, todos, bueno, una narrativa muy exagerada. Pero fijaros que lo que vamos a ver ahora es que en este renuncio o en este momento en el que Vox puede explotar, como ya vimos, ¿no? Que lo hizo incluso en el caso del asesinato de Mocejón, donde diputados de Vox le echaban la culpa, ¿no? Al Partido Popular, como diciendo, ¿ha visto? ¿Vosotros queréis mandar menas a Castilla-La Mancha? Pues ahora ahí tenéis el asesinato del niño de 11 años, como no había ningún mena en Mocejón, no fue, bueno, terminó siendo español, pero es como un arma arrojadiza, sea verdad o sea mentira. Bueno, fijaros lo loco de este caso. Ahora Pedro Sánchez está en una gira internacional por países de África, donde, y vamos a ver de qué se trata, donde hay una serie de acuerdos internacionales con países para llegar a acuerdos que supuestamente luchan con esta inmigración ilegal. Es decir, los acuerdos bilaterales más o menos vienen por lo que están vendiendo, o lo están comentando así, justamente llegar a acuerdos para que esos países se preocupen de que no haya una inmigración ilegal a cambio de acuerdos de migraciones legales y circulares. Es decir, que en la temporada, por ejemplo, de campo, que se necesitan trabajadores en las diferentes temporadas estacionales, van trabajadores de estos países y luego se vuelven, ¿no? Algunos de estos países son Gambia, Mauritania y Senegal, ¿vale? O son los países donde parece que se están llegando a este tipo de acuerdos, y evidentemente la ultraderecha ha ido a saco. Y claro, al final el Partido Popular yo creo que tiene miedo que le coman por la derecha, y hemos visto que hay, bueno, pues se parte al medio. Tenemos gente
como Cuca Gamarra, que aplaude, bueno, pues Albiol, que es una de las caras más racistas del Partido Popular. Y luego pues también tenemos el ejemplo del propio portavoz de la familia, que era, hablo del asesinato de Mocejón, que era un concejal del Partido Popular y que, bueno, pues un tipo que incluso ha viajado a África en misiones religiosas y que obviamente pues defiende los derechos humanos de las personas migrantes. Y es decir que aquí hay todo tipo de discurso, pero claro, esa contradicción, ¿no? Incluso con los valores cristianos y todo eso, pues creo que existen estas dos almas y que en este caso hemos visto cómo tanto PP como Vox han usado desinformación diciendo que esto es un efecto llamada. Pero ¿cómo va a ser un efecto llamada si precisamente lo que se está haciendo es un control o un acuerdo para que haya un control de la inmigración ilegal a cambio de, pues, migración legal? Pero bueno, vamos a analizar un poco primero lo que cuenta Pedro Sánchez en sus redes de toda esta gira. Ahí lo veis, inicio hoy en Mauritania una gira en la que visitaré también Gambia y Senegal en un momento en que España está dando un nuevo impulso a sus relaciones con el continente africano. Queremos reforzar la colaboración con nuestros socios africanos para afrontar juntos el desafío migratorio. España está comprometida por una migración segura, ordenada y regular, que es un poco lo que pide la derecha, pero obviamente la derecha le da la vuelta y dice, no, pero esto es lo contrario, efecto llamada. Bueno, ahora vamos a ver también la reacción de Feijóo y de Abascal, del PP y de Vox. Bueno, las imágenes de registro, vamos a ver las declaraciones que ha hecho en esta visita. Él dice: la migración es una cuestión de principios morales, de solidaridad y de dignidad, pero también es riqueza, desarrollo y prosperidad. España y Mauritania adoptamos hoy acuerdos con un enfoque integral que nos permitan gestionar el fenómeno migratorio en beneficio de nuestras respectivas sociedades. Para nosotros, el fenómeno de la migración es una cuestión de principios morales, de solidaridad y de dignidad. Y también es un asunto de pura racionalidad, porque la contribución de los trabajadores y de las trabajadoras migrantes a nuestra economía es fundamental, como lo es también el sostenimiento de la seguridad social o de nuestro sistema público de pensiones. Para España, por tanto, la migración es riqueza, es desarrollo y es prosperidad. Y pese al discurso que desgraciadamente también está empezando a tener mayor presencia en Europa, la migración no es un problema, es una necesidad que implica ciertos problemas. Y por ello debemos impulsar fórmulas que nos permitan gestionar de una manera humana, segura, ordenada, el fenómeno de la migración en beneficio de nuestras respectivas sociedades. Combatir en consecuencia las mafias que trafican con seres humanos, que juegan con la vida de seres humanos, porque las primeras víctimas... Bueno, esto un poco también el discurso, ¿no?, de la derecha, ahí son mafias, son tal. Seguramente es posible que las haya, no, yo no conozco, evidentemente no es todo, como dice la derecha. La mayoría, ¿no?, de los inmigrantes que vienen primero, bueno, los inmigrantes, la mayoría de extranjeros que vienen a España son turistas, que hacen bastantes destrozos, yo diría mucho más de los que vienen aquí a trabajar o a vivir, pero luego tenemos que la mayoría pero no mayoría, sino cifras muchísimo superiores de la gente que entra, pues suele entrar por avión, por barajas, ¿no? Y no son de países subsaharianos, ¿no? Precisamente, que no están entre los 15 primeros países de migrantes en España. Entonces, bueno, pues también hay una narrativa muy inflada y que luego, cuando supuestamente Pedro Sánchez va un poco en la línea argumental que, digamos, solventaría las narrativas de la derecha, pues le dan vuelta y dicen que de eso nada hay, que esto es un efecto llamada y que esto va a llamar más inmigración ilegal. De la migración irregular son los propios inmigrantes. Y ello creo que exige la adopción de un enfoque integral que tenga en cuenta todos los factores que influyen en la migración y que refuerce la cooperación entre los países involucrados. Y ese es el espíritu de los acuerdos que vamos a firmar hoy. Vale, pues nada. Concretamente, yendo al turrón que le interesa a la derecha, el trabajo de colaboración y cooperación de la Policía y la Guardia Civil con Gambia en materia migratoria es esencial para evitar pérdida de vidas humanas y conseguir una gestión del reto migratorio que sea segura, ordenada y regular. Muchas gracias por vuestro esfuerzo, dedicación y buen hacer profesional. Bueno, pues nada. Bueno, es como un discurso bastante instrumentalista también. Hemos visto cómo habla de ganancias para nosotros. Es decir, como si realmente los inmigrantes no tuvieran el derecho de emigrar, solamente si nos renta a nosotros, que es un poco, bueno, pues no sé, me parece poco humanista ese discurso, muy capitalista si lo queréis llamar de otra manera, y que rompe, bueno, yo creo que es un derecho, ¿no? Un derecho humano poder
viajar o poder ir a moverte, ¿no? O viajar por el mundo, bueno, pues obviamente no está contemplado desde ese punto de vista, y sí de lo que nos interesa, ¿no? A los españoles, que vengan los migrantes y que vengan ordenados y tal. Y aquí seguramente hay un debate donde creo que es de bastante sentido común, que lo ideal es que las personas puedan venir con todos los derechos laborales que le permite tener regulado su documentación, y que puedan tener derechos también sanitarios, ¿no? De seguro sanitario y todo esto, ¿no? Esto es lo ideal. Entonces me parece que bienvenido que también vaya en esta dirección, pero ya os digo, no, por más que haga requiebros, ¿no? Como interesados, ¿no? Es decir, que el interés es para nosotros, no para los inmigrantes. A la derecha no le vale nada. Ahora vamos a ver las reacciones. Bueno, esto en cuanto a los acuerdos para que los países de origen controlen la inmigración. Vemos que hay acuerdos de esto con Marruecos que nos cuestan una millonada y que luego los usan para chantajearnos, ¿no? Pues mira, ahora dejo incluso incentivo que haya una estampida de un montón de inmigrantes, incluso menores de edad. Si no me das lo que quiero, vuelvo a hacerlo, ¿no? Bueno, esto también es peligroso. Pero bueno, en este caso, estas son las palabras con este acuerdo, en este caso con Gambia. Vuestra presencia aquí, si demuestra algo, es la dedicación y también la profesionalidad con la que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han prestado y prestan hoy servicio a lo largo de los años en el continente africano. Porque en materia de migración, el trabajo de la Policía Nacional y también de la Guardia Civil es tan importante dentro de nuestras fronteras como también fuera de nuestras fronteras. Y por tanto es de justicia decirlo, sois imprescindibles. Soy consciente de que en estos últimos meses estamos viviendo situaciones especialmente complejas, y por esa razón quisiera una vez más felicitaros especialmente por las últimas operaciones llevadas a cabo también con las autoridades gambianas, y que han contribuido a evitar la salida a la mar y una más que probable muerte de muchas personas. Así que gracias a vuestra impecable labor, la Guardia Civil y la Policía Nacional son instituciones enormemente conocidas y yo diría también reconocidas en Gambia. Socios fiables para su gobierno y para sus ciudadanos. Nuestro compromiso es ese, es seguir manteniendo y estrechando esta colaboración bilateral entre España y Gambia. Me parecen los vídeos de Negre haciendo la ruta del Camino de Santiago, se oye igual de mal. Así que una vez más, muchas gracias por el esfuerzo, por la dedicación, por el buen hacer profesional de todos vosotros que formáis parte de este contingente, así como lógicamente de vuestros colegas gambianos. Muchas gracias. Bueno, pues nada, evidentemente, imaginaros la ultraderecha, fijaros estas imágenes. Bueno, es que fijaros porque justamente, visto lo que habéis visto, básicamente lo que plantea Pedro Sánchez, que uno de los elementos es que, bueno, se controle la inmigración irregular y se apueste por la migración regular de ida y vuelta, ¿no? Según los intereses económicos para España, ¿no? Bueno, pues fijaros, más o menos. Os pongo un tuit ejemplo, pero podía ver, mire. Pedro está en Mauritania, esto es Nouadhibou, también en Mauritania. Lo de las fotos son miles de cayucos, solo hay que atar cabos. Es decir, bueno, ¿cuáles son los cabos que hay que atar? Bueno, no sé si lo que pretende decir es que el acuerdo es para que todos estos cayucos vayan a España, ¿no? Pero creo que justamente es al revés, ¿no? Es que no se tengan que jugar la vida, tratar de eliminar los viajes a través de las mafias, y que sea totalmente regulado, que vayan con documentación, trabajen, tengan su seguro y todo eso. A mí, en norma general, creo que es positivo y que da solución a muchas de las reclamaciones, incluso de la derecha, pero evidentemente esto no les vale absolutamente nada. Obviamente no son cayucos como imaginaréis esperando la salida, porque de esto ha habido un montón de bulos, son barcos pesqueros. Así que bueno, creo que no tiene ninguna de otra. Mira, precisamente Mohamed en YouTube nos escribe y dice: yo he venido ilegalmente, pero vine con otro pasaporte, no por mafias. Si hubieran querido que viniese legalmente, pues tendrían que haber pagado a mi madre los 15 años que trabajó en Melilla con 150 euros al mes y sin legalizarla, ¿no creen? Literalmente es esclavitud que arruina la vida de mucha gente. Bueno, aquí hay una cosa que, si en todo este discurso hay cosas totalmente absurdas. De hecho, uno de los hits, de los elementos que repiten continuamente, es que esto Pedro Sánchez lo está haciendo porque son votos. Y fijaros que hay una discriminación contra todos los extranjeros, y es que no pueden votar. Las únicas votaciones que pueden hacer son en las elecciones municipales mediante acuerdo, pero precisamente a los que van, a los principal diana que van estos ataques,
es a la población o a los migrantes que vienen desde África, especialmente de Marruecos, y que no pueden votar en las elecciones municipales. De hecho, la única manera de poder votar es que sean españoles. ¿Y cómo se puede hacer español un inmigrante de cualquier país, pero el de Marruecos más? Es que tiene que regularizar su estancia, bien por trabajo, residencia, lo que sea, y una vez que sea ciudadano legal con documentación legal, tienes que esperar al menos 10 años. A partir de los 10 años puedes empezar los trámites para nacionalizarte. Y después de todos los trámites que haga, dura lo que dure, ya puedes nacionalizarte español y poder votar. Entonces, fijaros el disparate que dicen que quieren inmigrantes ilegales para poder votar. Es un auténtico disparate. No pueden votar. No pueden votar nunca ningún inmigrante, ni en las generales, ni en las autonómicas, solamente en las municipales mediante acuerdo. Y precisamente Marruecos es uno de los países donde no pueden votar ningún marroquí. No puede votar. Solamente ciertos países con los que hay acuerdos, pero que no son todos, ¿vale? Entonces es un auténtico disparate. No pueden votar ni siquiera en las municipales, en ninguna elección. Bueno, pues esto lo repiten y es más o menos como fijaros los cayucos preparados. Bueno, estos son barcos pesqueros de una población pesquera que viven de la pesca. Vale, vamos a ver las reacciones de los políticos. Fijaros, dice Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, candidato, bueno, presidente de España también, pero no lo es porque él no quiere, y como ya sabéis. Es irresponsable alentar un efecto llamada en la peor crisis de inmigración irregular. En vez de ir a África a combatir las mafias, Sánchez promociona a España como destino, al revés que el resto de la Unión Europea. Quien venga, contrato en origen y carta de cumplimiento de nuestras leyes. Fijaros que básicamente lo que dice es lo contrario. Quien venga, contrato de origen y carta de cumplimiento de nuestras leyes. Pues es que esto es justamente lo que está vendiendo Pedro Sánchez que va a hacer. Pero bueno, aquí le responde Alan Barroso básicamente en la misma línea que os decía. Eres un mentiroso. La propuesta de Sánchez consiste literalmente en contratar a trabajadores en origen, es decir, todo lo contrario a mafias, inmigración irregular, como dice. ¿Cómo vamos a tomarte en serio si ni siquiera eres capaz de entender lo que está proponiendo? Claro. Fijaros, ¿no? Un poco en la misma línea que hemos visto, Sánchez inicia su gira por África apostando por la denominada migración circular, una modalidad con la que se pretende frenar la llegada de migrantes. España quiere firmar acuerdos en materia de migración circular, contratar a personas en origen para trabajar temporalmente en España y al término de esa labor regresar a su país, algo que ya hacemos con otros gobiernos extranjeros. Lo de las mentiras de Feijóo en la campaña parece que le dura, pero es impresionante cómo entra en el debate de comprar el relato de Vox con esta fake brutal, con esto concretamente, que son acuerdos precisamente para frenar la migración irregular y apostar por la migración regular y aparte de ida y vuelta. En fin, obviamente los medios de comunicación de la derecha principalmente pues han tirado. Fijaros, última hora, Sánchez ofrece Mauritania regularizar 250.000 inmigrantes ilegales. ¿Pero qué está diciendo? Si en España no hay 250.000 inmigrantes ilegales de Mauritania. No sé la cifra, pero es inferior. No. Lo que está regulando, o lo que se está hablando, es de hasta 250.000 puestos de trabajo circular de, según las necesidades, ir a trabajar y volver de manera regular, no ilegal. Es decir, es un disparate total y evidentemente pues estos titulares lo usan pues gente como Santiago Abascal, están promocionando una invasión, lo hacen de la mano del Partido Popular y de todos sus amos internacionales, desde Úrsula a Kemala. Fijaros también el detalle, en vez de Kamala pone Kemala, ¿no? El juego de palabras, no sé si habrá sido fallo o algún asesor dirá, ponle ahí Kemala, que a alguno le hará gracia. Bueno, pues Kamala Harris, ¿no? La candidata a presidenta de los Estados Unidos que la frente a su socio, a Donald Trump. Y que él usa y lleva usando desde un tiempo a todos los migrantes mexicanos y del resto del mundo, pero al final entran por México, le llaman invasión alienígena, ¿no? Para que veáis también un poco las distopías que se montan, ¿no? Esta gente. Los españoles van a tener que empezar a defenderse por ellos mismos, pero de verdad un poco, pues lo que... haciéndole campaña, si quieres, al club Desocupa, ¿no? Y a los acuerdos con la policía, que es acabar con las anchoas, que es como le llama... Dani Desocupa a los inmigrantes, ¿no? Hacer grupos paramilitares armados y entrenados para ir a acabar con los inmigrantes, como hemos visto la revuelta en Francia y recientemente en Inglaterra, ¿no? Porque los gobiernos, el de Moncloa y el de las autonomías, directamente les han traicionado, estafado y vendido. Pues nada, ya veis estos titulares que, bueno, pues algunas, pues decía, como Guillermo Guijarro, ¿no? Es falso que la libertad de expresión no tenga límite y así lo establece el artículo 10.2 de la Declaración de Derechos Humanos, la seguridad pública, la defensa del orden, la prevención del delito y los derechos ajenos son algunos de sus límites. Y aquí lo veis, ¿no? Un poco lo que están alimentando, que me parece tremendo.
Bueno, vamos a ver también por qué precisamente, ¿no? Dice la cuenta esta: la manipulación y la intención descarada de generar odio y racismo y xenofobia es terrible. La batalla contra la mentira está perdida. El titular no tiene nada que ver con la noticia. Se trata de un acuerdo de migración circular. Aquí hace un hilo al respecto. Es decir, se contrata a inmigrantes en el lugar de origen, se forman y trasladan para cubrir puestos de trabajo temporales y retornan al país de origen al acabar el trabajo. Fijaros hasta dónde llega el punto de ir totalmente al revés, ¿no? De lo que pretende. Bueno, pues le dan la vuelta a la tortilla. Es lo que hacen los españoles en Francia con la vendimia y es lo que sería ideal que sucediese en España con la recogida de fruta y verdura de temporada. Hace falta que extranjeros hagan esos trabajos porque no los quieren hacer los españoles, pero lo ideal sería que después de hacerlo regresar a su país como hacen los españoles en la vendimia. Joder, hace falta esto y le presentan como algo malo. Claramente yo diría que esta cuenta tampoco es como muy de izquierda, pienso yo, pero en todo caso vuelve a hacer parte de ese discurso utilitario, ¿no? Que compra, es decir, que realmente compraría la mayoría, ¿no? Incluso la gente racista, sí, que venga, luego se vayan y que nos hagan ricos y luego darle una patada en el culo. Bueno, en todo caso, creo que todavía tiene, creo que más delito o tiene más falta de ética que mientan descaradamente con este asunto, ¿no? Y el dinero lo reinvertirá en su comunidad, reduciendo la necesidad de emigrar para huir de la miseria que tiene esa población. Bueno, yo creo que este argumento es correcto. Yo creo que la mayoría, diría el 99% de los migrantes no les gustaría vivir fuera de su familia, de sus amigos y de sus tierras, y que realmente creo que eso sería lo deseable. Al final, ir a estos países que son expoliados, no sé si devolverle todo lo que le han expoliado, bueno, pues toda esta durante siglos, ¿no? Todo este imperialismo extractivista, ¿no? Que sobre todo han sufrido África y América Latina, y que evidentemente son los principales países migrantes, y que creo que habría que plantear, ¿no? Devolver, que puedan vivir dignamente esos países. Gran parte tiene que ver, pues, la explotación, que, bueno, pues han hecho ricos algunos, y esa riqueza evidentemente luego no quieren ser devuelta. Esto es obvio. Pero que creo que habría que empezar por ahí. Y bueno, esto puede ser una manera de retornar algo de riqueza. Evidentemente, por ejemplo, en México, ¿no? Gran parte del Producto Interior Bruto son del dinero que envían los trabajadores que están en Estados Unidos. Y de esta manera, bueno, pues gran parte también de esos sueldos podrían gastarse y revertirse en los países de origen. Bueno, aunque sea una limosna, pero bueno, va en la dirección que creo que sería deseable para todos. Pero bueno, en todo caso, lo que hay alrededor de todo esto, pues es bastante más grave. Si estamos hablando de campañas de odio, no solo de desinformación, sino de odio, de deshumanización y de básicamente la justificación de que hay que exterminarlos, ¿no? Y hay varios, es decir, hay muchos propagadores de odio profesionales. Bueno, en realidad son difusores de desinformación, pero podríamos decirlo que son traficantes de odio, ¿no? Al final dan su dosis diaria a la gente adicta, ¿no? A esa dosis diaria de odio, que necesitan las mentiras para que el odio sea resumador. Y uno de ellos es esto, ¿no? Que pues cada día da las African News, creo que le llama. Esto es, pues, por ejemplo, de hoy mismo, ¿vale? Por poner lo que dice este tipo hoy. Bueno, pues vamos a ver. Muy buenos días, familia. Hoy es miércoles 28 de agosto de 2024. Estáis en Desocupa News, las noticias como son y no como las explican en la mierda de la televisión. Sorbito de café, que hoy llego calentito. ¿Por qué llegaré calentito hoy? Bueno, como todos los días. Atentos a esta frase épica que acabo de escuchar en la telemierda. Sale nuestro querido Antonio, el presidente, el Dios supremo, Dios del universo, el Mesías, diciendo en Mauritania, y me lo he tenido que apuntar porque casi me mareo: la migración es una necesidad, no es un problema. Es una necesidad, y ahora mismo necesitamos traer a 250.000 mauritanos, migración potente, formada, para trabajar en España. ¡Ole tu polla, Gor! O pequeña. Claro, te acabas de olvidar de los 3 millones de parados que hay en España y tú quieres traerte con el carrito del helado 250.000 migrantes más mauritanos, morenitos, que me da igual el color, podían ser amarillos, porque aquí
No hay paro, ¿verdad, Pedro? Es que la tienes... Es que eres un... Bueno, fijaros, obviamente creo que a nadie se le escapa que los españoles no quieren trabajar en el campo. Es decir, de hecho, da igual donde sitios, ¿no? Donde las diferentes campañas, la mayoría, habrá algún español, pero la mayoría son inmigrantes y también es porque no quieren trabajar en ciertas campañas, ¿no? Y por eso, bueno, pues hay ya acuerdos, ¿no? De estos de contrato circular y parece que la demanda total podrían ser estas cifras, bueno, yo no las controlo, pero este argumento de hay españoles en el paro, por eso, bueno, pues está visto y comprobado que no quieren trabajar. No sé si esto se puede obligar o no se puede obligar, entiendo que no, pero la realidad es que los que trabajan el campo o en estas campañas concretas que son temporales, pues son mayoritariamente inmigrantes y evidentemente luego hay todo tipo de abuso, que eso sería otra pelea con ellos, aprovechando muchas veces que están en situación irregular y que trabajan muchas más horas de las que convienen, que luego si tienen algún problema lo dejan tirado en el hospital y ya está, ¿sabes? Y que ahí hay muchas cosas también que solucionar, pero esto que dice, el argumento falla porque los españoles no quieren trabajar en esos puestos de trabajo de los que se están hablando. Sí que es verdad, la migración es necesaria, pero para ti, para tus votos de mierda, para que tengas 250.000 votos de africanos, porque aquí no te vota ya ni el tato. Bueno, yo creo que es suficiente, pero fijaros cómo los argumentarios, las cosas que se repiten, ¿no? Al final los principios de la propaganda de Goebbels son mensajes muy sencillos. Tú quieres traerte inmigrantes ilegales para que te voten, ¿vale? Y la gente dice, qué cabrón, para que te voten. No pueden votar. De hecho, vuelvo a repetir, en este caso, los mauritanos que pudiesen regular su estancia en España, primero tendría que ser continuada la estancia y tendría que esperar al menos 10 años para poder votar. Pero igualmente estamos hablando de migrantes con documentación regulada, cosa que ellos lo que repiten es que traen a inmigrantes irregulares para votar. No pueden votar ni siquiera en ninguna de las elecciones, por más que incluso esté regulado. Hasta que no seas nacional español no puedes votar, y para poder ser nacional español tienes que estar al menos 10 años para solicitarla, con estancia y permiso de residencia regular. Por lo tanto, es un disparate total que no paran de repetirlo, y a base de repetirlo, mensajes sencillos con un componente emocional, como que se están quedando con tu puesto de trabajo, que es lo que estaba diciendo antes, pues le achacan todos los problemas del país a la inmigración, ¿no? Sea económico, sean de violencia, etc, etc. Si no haces un pucherazo como Maduro. Esa es la realidad. Luego os pondré el vídeo porque ahora acabo de tomarme el café y si no, vomitaría. Bueno, yo creo que no hace falta hablar más. Evidentemente, eso va calando. Creo que obviamente hay campañas organizadas, cuentas anónimas que se hacen pasar por medios, repetir mantras y decir que es migrante o que es magrebí o que es un mena, pero lo que es real es que ya lo vimos, ¿no? Creo que hablamos, ¿no?, de la cuenta hasta el puntual 24 horas, como el mismo día del asesinato del niño de Mocejón de 11 años publicó otra noticia falsa diciendo que detuvieron a 8 magrebís por una violación múltiple en manada en Magaluf. No sé si llegaba a decir Magaluf o decía Mallorca, pero este caso concretamente no había ningún magrebí, eran 7 franceses y un suizo, pero de familias acomodadas que hacen turismo de borrachera y que no, precisamente no son magrebís los turistas. La violación fue en el hotel donde estaban alojados y esto se repite, ¿no? Ya Alvise y Vito Quiles repitieron otra violación por parte de 4 alemanes diciendo que eran turcos cuando no eran ninguno de origen turco. Pero esto lo repiten continuamente, ¿no? Fijaros por qué esa noticia tenía 5.000 retweets, esa noticia falsa diciendo que eran magrebí, y estuve revisando los diarios, como el Diario de Mallorca, que publicó la noticia real, diciendo la nacionalidad de los detenidos por violación y dando la información correcta, y tenía 2 retweets. Entonces, un poco lo que cuenta aquí Miare es un poco el método científico que ellos usan, no es el relato, da igual que sea verdad, tú cuenta lo que cabre más a la gente y lo que quieren escuchar, ¿no? La gente no se quiere informar, se quiere sentir informada, que decía Roger Ailes, y básicamente es esto, ¿no? Fijaros, radiografía de la hipocresía racista y misógina
apuñalaban a una mujer en Alicante, se desconoce el autor. La noticia acumula más de 500 retweets y más de 100.000 views. Los comentarios repletos de racismo, convencidos de que ha sido un inmigrante que pasaba por ahí, un pelo brócoli, un joven landés, como ellos dicen. Unas horas más tarde se descubre que ha sido un crimen machista, un intento de asesinato cometido por su exmarido que acumulaba múltiples denuncias por violencia de género. 5 retweets tiene la noticia, 4 respuestas versus la casi 300 que tenía el tweet previo. La noticia ha dejado de ser interesante. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la verdad no vende, vende el relato que genera odio. Y en este principio básico científico, pues se basa toda esta industria de la mentira y bueno, amparada también en la total impunidad de los profesionales de la mentira y de los traficantes de odio que tenemos en España y que tenemos repartidos en todo el mundo y que, bueno, pues son potenciados por los dueños de sus plataformas y de los medios de comunicación también. Ahí lo veis, herida una mujer al ser apuñalada en la plaza de Alicante por causa que investiga la policía. Ahí lo veis, 124.000, bueno, los datos que estaba ahí Miare, los comentarios, pues ahí lo veis, seguro que es joven landés, ¿hasta cuándo vamos a permitir esto? Bueno, luego sale la noticia real, detenida el exmarido español y a 2 hijos de la mujer herida tras ser apuñalada en Alicante. 5, en este caso son 5 retweets. Ya la noticia pues ya no es tan interesante, no lo puedo meter caña a un inmigrante, pues no lo comparto. Bueno, evidentemente la desinformación, el voy y vengo del Partido Popular es tremendo. La cuenta esta es espectacular, normalmente los pilla, ¿no? en los falsos renuncios y en el doble discurso que suelen tener, bueno, entre ellos Borja Semper. Fijaros, Borja Semper hace 3 días es una vergüenza que Sánchez se reúna con Clavijo en Canarias. Borja Semper hoy es una vergüenza que Sánchez no haya visitado Canarias. Feijóo, sal de este cuerpo. Es una auténtica vergüenza que el presidente del gobierno haya esperado a finales del mes de agosto para reunirse con el presidente de Canarias. Es una vergüenza y es una falta de respeto a los canarios, al gobierno de Canarias y al conjunto de los españoles. El presidente del gobierno no ha pisado este verano ninguna de las comunidades autónomas que están padeciendo la presión migratoria sin precedentes, ni tampoco aquellas que reciben menores no acompañados. Es una auténtica vergüenza que el presidente... Bueno, pues nada, ya os digo, el tema de la desinformación y que creo que es obvio que esto es así, prácticamente lo ocupa todo. Es decir, lo de las tertulias televisivas es un elemento, pero... y lo de los juzgados, es decir, toda esta gente que suele difundir desinformación también está siendo parte en los juicios contra, en este caso, Begoña Gómez. El tipo este que hizo un directo borrachísimo, creo que por ahí lo podéis encontrar, en su momento lo publicamos en Pandemia Digital, pues aparte de negacionista es un difusor de bulos increíble, ¿no? Fijaros porque de Unividia ha hecho aquí un hilo, esto es de ayer, y se inventa que hace una rueda de prensa que no ha pasado, de hecho la rueda de prensa es de hace un mes, como dice aquí, y no pasa nada. Es decir, estos son los tipos que, como vamos a ver luego en la tele, pero también en la justicia, ¿no? Y se le permite, ¿no? Aunque sea un juez del Partido Popular, pero ha aceptado una demanda con la inclusión de titulares que son fake news, y aquí vale absolutamente todo. Bueno, fijaros, uno de los abogados de la acusación contra Begoña Gómez ha hecho un vídeo en su canal de YouTube en el que hace pasar la rueda de prensa de Pedro Sánchez de hace más de un mes, que hizo en julio, por una rueda de prensa de hoy que no ha existido. Ahí lo veis, esto es el 27 de agosto, el vídeo, ahí tenéis la rueda de prensa de hace bastante tiempo. Bienvenidos además a otro canal, un abogado contra la demagogia, y efectivamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por fin ha comparecido ante los medios de comunicación después... Esto es de hace más de un mes, esto es del mes de julio, pero lo pone como si fuera en directo, ¿no? De sus vacaciones. La primera comparecencia. No tiene desperdicio y os voy a contar todo lo que ha dicho. También os voy a dejar el enlace a la comparecencia por si la queréis escuchar vosotros. Es esta, efectivamente, esa que tenéis ahí. Y como os digo, os la voy a resumir para que no tengáis que escucharla, pero no tiene, iba a decir vergüenza, lo que quería decir es que no tiene desperdicio. Venga, vamos al vídeo. Bienvenidos además a otro canal. Brutal, Pedro Sánchez comparece ante los medios. Bueno. Pues nada, ese es el titular y fijaros porque tiene... Bueno, para que veáis los contenidos, la verdad que... recordemos que este es el mismo abogado que dijo que el rey había destituido a Perro. El rey... Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia. Y efectivamente, el rey Felipe VI ha destituido hoy a Pedro Sánchez Castejón. En fin, es que es increíble.
Bueno, titulares, bueno, fijaros dónde se mete el tema de lo de Begoño. Bueno, un poco eso, negacionista, con el tema del COVID. Bueno, este rollo, ¿no? Este rollo y que, bueno, pues tiene muchos seguidores, lo ve mucha gente, pero que al final, un fiel, al final no. La amnistía no va a salir adelante. Bueno, ahí podéis ver el hilo, pero, bueno, fijaros el contenido de alta calidad, a comer insectos. Bueno, un poco toda la narrativa también, ¿no? De negacionistas, de Vox y demás. Y que, bueno, esto acompañan en este viaje, en esta travesía de la mentira y el odio, pues personajes que yo creo que son como lobos solitarios, que sí que lo hacen por su bola, le sacan un dinero, pero que luego se meten como acusación particular, o sea, se apuntan con bombardeo a cualquier cosa, no todo lo que sea contra el gobierno. Bueno, fijaros también la otra narrativa con el tema, en este caso Eduardo Inda, que bueno, ya sabéis el historial que tiene, pues también dentro de un tema que veremos cómo termina, es decir, ahora vuelve, ¿no? El juez Peinado ha pedido la no declaración que tenía derecho a no declarar Pedro Sánchez para pasarle el vídeo a Vox y al resto para que lo difundan o bueno, para hacer lo que quieran. Al final están en el mismo equipo y una de las cosas que están diciendo, ¿no? Ahora que Pedro Sánchez se queja de los... Perdón. Hay una nueva retórica dialéctica de Pedro Sánchez que repite que los jueces, los medios de desinformación, bueno, todo esto que antes pues se hacía desde Vox y que era criticado por PSOE, le criticaba el PSOE a Podemos que hiciera esto, incluso se aprovechaba y sumaba a estas campañas de desinformación o los ataques judiciales con montajes policiales que le hacían a Podemos, ahora se lo hacen a él y cuando se queja pues ellos dicen que cuando el PP, cuando había causas judiciales o cuando tal, que ellos nunca se quejaban cuando iban a por el PP, cuando esto en absoluto ha pasado. Bueno, os pongo dos ejemplos para que veáis de qué hablamos. Es decir, yo no recuerdo a la gente del Partido Popular diciendo que había un acoso a Mariano Rajoy con el tema Gürtel o con cualquiera de corrupción. Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el Partido Popular, que es una cosa muy distinta. La maquinaria del Partido Socialista, utilizando de manera escandalosa los servicios del Ministerio del Interior y los servicios de la Fiscalía General del Estado, está puesto al servicio del Partido Socialista y lo está haciendo con un interés electoral. Y esto va en contra de los mínimos fundamentos de un Estado de Derecho. No es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación. Impresionante. Se le echa de menos a Rajoy. No es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación. El presidente ha reiterado que es falso. La presentación de este caso ha sido una presentación de acoso y derribo contra el Partido Popular y en eso estoy convencida, igual que estoy convencida que las filtraciones que se han producido de un sumario secreto son atentatorios contra el Estado de Derecho. Que las instrucciones tienen que durar lo imprescindible para que se sepa la verdad de los asuntos. Aquí lo que hay abierto es no un procedimiento judicial, sino más bien una causa general contra el Partido Popular. Nunca se ha conocido un uso político de la Fiscalía General del Estado y de sus fiscales políticamente afines como la que se está haciendo en esta etapa. Que nosotros no vamos a tolerar que Zapatero presione a los fiscales y a los jueces para atacar al Partido Popular, que es lo que están haciendo ellos. Ha sido un montaje de la policía dirigida por Rubalcaba y de la Fiscalía dirigida sectariamente, como tantas veces hemos denunciado y ahora se demuestra una vez más de manera manifiesta, por Cándido Conde Pumpido y sus fiscales especiales. Ni con Adolfo Suárez de presidente, ni con Leopoldo Calvo Sotelo, ni con Felipe González, ni con José María Aznar se había hecho un uso tan partidista de la Fiscalía como hasta ahora. Bueno, evidentemente Hemeroteca siempre les pasa, ¿no? Acusan de todo, pero luego no pasa absolutamente nada. Bueno, en la misma dirección, no se le pasará, pero cuando pasa hay que ensalzarlo. Aquí Carmen Borodó quería separar al PP de Vox y al Vice respecto a los migrantes, es decir, justamente el tema que estábamos viendo antes. Le sacan las declaraciones de Cuca Gamarra apoyando al Albiol, aún así no lo tiene claro, pero ahí Monrosi está espabilado y le pregunta si ha podido demostrar que eran ilegales, la deja trabada. Ojo, y por qué no han sacado a Ayuso. Bueno, que esto es tremendo porque va un poco en la misma línea de la que hablamos, de la doble
la doble discurso y en este caso cómo mienten en la cara, repitiendo un argumentario que en la mayoría de las ocasiones no tiene nada que ver con la realidad. No he escuchado de lo que son de los partidos de gobierno, no he escuchado a nadie del Partido Popular tampoco. Otra cosa es la extrema derecha, Vox, Albís y compañía, pero de lo que pueden ser partidos de gobierno, decir que está en contra de la migración regular. Xabier García Albiol. Albiol, por favor. ¿De la migración regular? Hombre. Cuca Gamarra ha dicho que yo he sido la que en esta mesa... Xabier García Albiol ha puesto palabras a lo que muchos pensamos y no decimos, primera persona del plural. Pues, esto lo ha dicho Cuca Gamarra. Y vamos a recuperar las palabras de Cuca Gamarra que decía esto. Yo creo que se están viviendo situaciones en España que todos vemos y que todos vemos, todos pensamos y algunos escriben. Se refería al tuit de Xabier García Albiol. Yo creo que más clara. Pero ahí no está crítica, o sea, ahí no se está posicionando en contra de la migración legal. Se está posicionando a favor de lo que decía Xabier García Albiol. Pero es que lo que hizo Xabier Albiol es crear una serie de estereotipos sobre gente que llegaba de una situación irregular. Y le han preguntado a Cuca Gamarra por esos estereotipos. Y eso lo tiene que... Pues no lo ha criticado como pero no es lo mismo que decir que está en contra de la migración que llega de manera legal a España. Bueno, tú tienes contrastado, porque es que lo hemos intentado en el diario.es y no hemos podido. No sé si es la razón habéis podido contrastar que las personas de las que hablaba Xabier García Albiol eran inmigrantes irregulares. ¿Cómo? ¿Cómo? Inmigrantes irregulares, hombre, como tú dices. Como definía la situación en la que estaban llegando, yo entiendo o sea, que sí. le compramos a García en el cuerpo de... Fijaros que eran personas que tenían móvil, que tenían cuerpo de jean y esos que eran inmigrantes ilegales, que luego encima decía que hablan en marroquí, cuando el marroquí no existe ese idioma. Unas gafas de sol, un teléfono móvil, ir en ferry de Ibiza a Barcelona son inmigrantes irregulares. A mí no me manipules. Yo no te manipulo. Es que aquí estamos comprándole el discurso a Xabier García Albiol de que esas personas a las que él señaló son inmigrantes irregulares. Yo creo que las personas que llegan a una situación irregular... Pues entonces mantenemos la duda sobre por qué Xabier García Albiol decidió criminalizar a un grupo de personas sin saber cuál era su situación, porque el mismo García Albiol, aquí en una entrevista en El Rojo Vivo a preguntas de Inés, dijo que entregaron su documentación a la Guardia Civil cuando llegaron al puerto de Barcelona. El zasca de Monrosi a la periodista de La Razón es brutal. En fin, pues esto es lo que hay. Es decir, que obviamente el asunto de los movimientos migratorios, y aparte con la que viene, ¿no? Con la crisis climática y todo eso, pues creo que es importante. Y es importante, pero es decir, que tiene que haber un debate y yo creo que hay que darle respuesta a los problemas migratorios que tenemos, que vuelvo a repetir, yo creo que principalmente la mayoría de la gente no quiere alejarse de su familia, no quiere alejarse de sus amigos, no quiere alejarse de su país. Y por otra parte, en la mayoría de los casos se ven obligados, muchas veces por esos países que los acoge y que los maltrata administrativamente, normalmente, y que incluso los deshumaniza en muchas ocasiones. Entonces, bueno, creo que hay un elemento que siempre hay que tratar con dignidad a cualquier persona, sea de donde sea, y que obviamente, bueno, pues la exclusión, el no integrar a las personas, pues también generan dificultades para, o favorece, ¿no? Que se puedan aumentar los delitos, pero evidentemente está todo mal. Primero porque eso que dicen que vengan regularmente, bueno, es que no hay esos canales de migración regular, es casi imposible, más allá de los 3 meses de turismo, es muy difícil, a menos que sean acuerdos de este tipo. Entonces, bueno, pues quizá esto pueda ser positivo para ir en la dirección correcta, pero creo que a medio o largo plazo, claramente, lo que hay que tratar es que todos estos países explotados y que han sufrido un colonialismo extractivista capitalista brutal, pues básicamente los han dejado en una situación en muchas ocasiones complicada, y que ojalá, ¿no? Y que si puede ser más pronto que tarde, pues sean países donde la población pueda vivir en unas condiciones dignas y que no necesiten migrar. Pero mientras tanto, no hay ninguna cuestión. Evidentemente se tiene que tratar con justicia, juzgar cuando se cometan crímenes, delitos, como cualquier persona, pero no generalizar como se está haciendo a cualquier persona inmigrante es una etiqueta. Yo creo que eso es volver al Tercer Reich de Hitler, lo que hubo con los judíos contra otros colectivos, y que lo que sí hay que intentar hacer es mejorar las condiciones de vida de todo el mundo y reducir la violencia, obviamente. Entonces creo que claramente se necesita un debate, pero respetando a las personas, respetando los derechos humanos, y creo que la desinformación y la deshumanización que vemos en medios y en redes sociales y políticamente es brutal, es tremenda,
va en contra de... Yo creo que son delitos, son crímenes de incitación del odio que están buscando que se hagan progromos, que se hagan ataques no de justicia, sino de venganza contra poblaciones de unas características determinadas totalmente inocentes. Así que vemos que incluso en este caso, que justamente va en la dirección de las cosas que pide la derecha, ¿no?, con la inmigración, pues tampoco se lo perdonan a Pedro Sánchez y le dan la vuelta. Así que bueno, veremos cómo ocurre esto, pero lo que sí creo que se tenían que poner freno es a la desinformación masiva diaria, que uno de los puntos clave es la diana contra los inmigrantes, deshumanizándolo. Así que si no se pone freno a esto, pues evidentemente no va a acabar bien. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.